En este caso, entonces, tenemos para subdividir en áreas más pequeñas y cada cual a su manera podrá considerar diferentes áreas. Siempre uno busca que salgan del menor número, la menor cantidad posible de subáreas. Yo he planteado para este caso subdividirlo como aparece una subárea que es un rectángulo de 1,30 por 1 metro en la parte superior, pintado en amarillo. Otro rectángulo de 50 de ancho por 3,80 de alto. Y otro rectángulo horizontal en la parte inferior de 3,60 por 0,50. La parte geométrica tienen que ustedes ya manejarla porque no es más que sumar o restar segmentos. Aquí, por ejemplo, a propósito, no aparece la altura del rectángulo que está en verde. Y no aparece, pero está tácitamente, no es sino que usted tome a 5,30 y le reste 1 metro y luego le reste 0,50, que son las alturas de los rectángulos en amarillo y rectángulo en azul, y obtiene entonces 5,30 menos 1 metro nos quedaría en 4,30, y 4,30 menos 0,50 nos quedaría en 3,80. O sea que la parte geométrica de eso es cuestión de sumar o restar distancias. Se ha marcado aquí un poquito exagerado, encerrando en ese círculo el centroide de cada una de las subáreas. Cuando decimos el centroide de cada subárea, es como si tuviéramos ejes auxiliares, X sub 0, Y sub 0 para la figura 1, X sub 0, Y sub 0 para la figura 2, X sub 0, Y sub 0 para la figura 3. Pero nosotros la figura compuesta no la podemos trabajar con 3 o más centroides, sino que tenemos que encontrar el centroide propio de la figura compuesta. Ese primer paso corresponde al tema de centroides, obviamente, pero que está íntimamente encadenado con este tema de inercias. Entonces, lo primero que hacemos es, en un cuadro, en una tabla, llenar toda la información de la geometría que tengamos a disposición. En nuestro caso tenemos figura 1, pintada en amarillo, longitud en X o dimensión en X, 1,30. Dimensión en Y, 1 metro que está aquí. La coordenada del centroide. Cuando hablamos de coordenadas, nos vamos a referir a un sistema de coordenadas arbitrario que casi siempre se toma en la esquina inferior izquierda. Aquí la estoy remarcando. Se puede escoger cualquier punto, pero obviamente facilita más las operaciones si usted toma que la figura quede en lo posible en el cuadrante positivo. De lo contrario, cuando usted ya esté experto, pues ya tendrá en cuenta las reglas de la suma algebraica que consideran los signos positivos y negativos. Si nosotros trabajamos con origen, en este punto que acabamos de encerrar, todas las coordenadas que vamos a obtener en este instante van a ser positivas. Entonces, vamos con la coordenada en X. Para la figura 1, pues no es más que la mitad de 1,30. O sea, el 0,65 que ustedes
observan, en la primera casilla de la columna X sub Y. ¿Y cuál es la coordenada en Y de ese punto? La forma más rápida de llegar a él es, pues, si la figura completa tiene 530, si a 530 le restamos 0,50, estamos en la coordenada Y del centroide de la figura 1. Entonces, 530 menos 0,50, 480, que es lo que corresponde aquí. Si pasamos a la figura 2, la coordenada del centroide en X, pues es la mitad de 0,50, 0,25 que tenemos aquí. En altura, si ya tenemos que la altura de esta figura es 380, marquémoslo aquí, 3.8. El centroide está en la mitad de 3.8. ¿Cuánto es la mitad de 3.8? 1.4. 1.9. 1,90. 1.9. Sí, Pero ese 1.9, profe, sí, me equivoqué. ese 1,90 es hasta aquí. Y yo lo quiero referenciado acá. A este 1,90 tendré que sumarle 0,50. Y entonces nos queda 1,90 más 0,50, el 2.4 que aparece acá en la columna Y sub I. Y vamos con la figura 3. En X no tiene problema, es la mitad de 3.6, 1.8. Y en Y tampoco tiene ningún problema, es la mitad de 0.50, 0.25. Esa es la primera partecita de la carpintería que hay que hacerle a cualquier figura compuesta que usted tenga. Aquí he marcado ya esas coordenadas. 0,480, 240, 0,25. 0,65 en Y para la primera, 0,25 y 1,80. Luego continuamos completando nuestra tabla. A la tabla que teníamos anteriormente, la hemos repetido acá, pero le hemos agregado las columnas A sub I por X sub I, A sub I por Y sub I. Bueno, A sub I no tiene ningún misterio, es el área de un rectángulo base por altura. O sea, en nuestro caso, LX por LY. Ahora, A sub I por X sub I. ¿Cómo se llama eso? Eso es área, profe, el área de la El figura 1. Momento de área. momento de Momento área. de área, profe. La una con respecto, la primera con respecto al eje Y, porque estamos midiendo las distancias en X, y la segunda con respecto al eje X, porque estamos midiendo las distancias en Y. ¿Con qué objetivo hacemos este momento de área? Para obtener el centroide, profe. Para de la obtener figura el completa. centroide, correcto. Entonces aquí tengo sumatoria de áreas, 5. Sumatoria de primer momento de área respecto a Y, 4,56. Sumatoria de primer momento de áreas con respecto a X, 11,25. ¿Se acuerdan la fórmula del centroide? Sumatoria de momentos de área dividido entre sumatoria de áreas. Para nosotros entonces, 4,56 dividido entre 5 nos da la coordenada centroidal de la figura compuesta, que es esta X, si usted quiere llámela X barra o con cualquier distintivo. Y si dividimos 11,25 entre 5, nos da el 2,25, que es la coordenada Y del centroide global de la figura compuesta.
Más o menos ubicando a escala ese puntito, ustedes ven que da por fuera de la figura, eso no importa. Allí van a estar nuestros ejes principales para la figura compuesta, X, Y. Ahora, el siguiente paso es encontrar las distancias de cada centroide con respecto al centroide global. Ahí están los ejes X, Y. ¿Cómo obtengo esas distancias, tanto en Y como en X? ¿Se acuerdan que nosotros las llamamos D sub Y y D sub X? El procedimiento es muy sencillo. A la coordenada centroidal particular de cada subárea le restamos la coordenada centroidal de la figura compuesta. En el primer caso, si vamos en X, la coordenada de la figura 1 era 0,65 y la coordenada centroidal 0,912. Entonces, si a 0,65 que está aquí le restamos 0,912, obtenemos la distancia en X, que en este caso nos da con negativo, menos 0,262. ¿Por qué da negativo? Lógico, porque si usted observa nuestros ejes centroidales generales, que son los que están marcados en rojo, el centroide de la figura 1 se encuentra a la izquierda de nuestros ejes. Por eso nos ha dado negativo 0,262. Sigamos con las X. Si a la coordenada de la figura 2, que es 0,25, le restamos la coordenada de la figura compuesta, o sea, 0,25 menos 0,912, igualmente nos da negativo menos 0,662. Aquí está. Y por último, para la figura 3, el centroide de la figura 3 es 1,80 en X. 1,8 menos 0,912, aquí nos ha dado esta vez positivo 0,888, lo cual es lógico porque ese punto se encuentra a la derecha del eje X. Entonces queda claro, la coordenada, perdón, la distancia de cada centroide con respecto al centroide global es la diferencia entre la coordenada parcial menos la coordenada global. Lo mismo pasa con la Y. Para el primer punto, esta coordenada estaba en 480. 480 menos en Y, ¿cuánto era? 225, aquí está marcado. Usted lo tiene aquí, 480 menos 225 nos da esta distancia, que para el caso es 2,55. Positivo, claro, porque está por encima del eje X. Para la figura número 2, la coordenada Y es 240. Aquí lo tenemos. Se me pierde este mouse. 240. Menos 2,25. ¿Cuánto nos da? 0,15. Positivo también porque está por encima. Y para la figura 3, 0,25. 0,25 menos 2,25 menos 2. Es decir, esta distancia aquí es menos 2 metros porque está hacia abajo. Entonces, esa es la parte de geometría en la que ustedes, pues,
esta parte es netamente suma y resta de segmentos, como les dije. Bueno. ¿Hasta allí hay alguna pregunta? No, profe. Bueno, entonces ahora sí pasamos a obtener las inercias. Como se trata de figuras que se encuentran a diferentes distancias, nosotros vamos a sacar la inercia con respecto al centroide global. Ese punto que acabamos de pintar allí, y estos son nuestros ejes globales, X y Y. Bueno, la X se metió debajo de la tablita. Hasta aquí todos estos datos ya los tenemos y vamos a completar la información. Se recordarán que si yo quiero la inercia de este rectángulo de 1,30 por 1 metro con respecto al eje global X, tengo que aplicar el teorema de los ejes paralelos, para lo cual necesito la inercia centroidal propia, que es con respecto a este centroide. Con respecto al centroide propio de ese rectángulo, ya sabe usted que la inercia es base por altura al cubo dividido 12. Si nosotros tomamos 1,30 por 1 metro elevado al cubo y dividido entre 12, es el valor que usted está observando aquí en Ix sub 0. Eso quiere decir inercia centroidal en X. Por favor, si alguien sigue las operaciones con la calculadora, para que... Sí, profe, sí coinciden los datos. Bueno. Sí, profe. A ver, entonces no, aquí se me está, ya. La propia inercia es BH cubo sobre 12. Lo mismo para la figura 2. La figura 2 tenía 0,50 en la base y 3,80 en altura. Si usted multiplica 0,50 por 3,80 elevado al cubo y lo divide entre 12, por favor verifique cuánto le da. ¿Qué pasó? Sí, da, profe. Bueno, y en la figura 3, la inercia propia centroidal es 3,60 por 0,50 elevado al cubo y dividido entre 12. Hasta allí tenemos las inercias de cada figura con respecto al propio centroide. Para considerar esa inercia, ya no con respecto al centroide propio, sino al centroide global que está acá, con el teorema de los ejes paralelos, ¿qué tenemos que hacer? A la anterior inercia, aumentarle el producto del área multiplicado por la distancia entre ejes elevada al cuadrado. Esa es esa distancia y que acabamos de obtener en la diapositiva anterior y que la hemos trasladado aquí. Para el primero, esta distancia y valía 2,55. 2,55 elevado al cuadrado es 6,5. Y eso multiplicado por el área nos da la inercia que hay que aumentar para obtener la inercia completa. La inercia completa del rectángulo amarillo es 8,45,32,5 más 0,10, 83,33. 8,56. Estos son metros elevados a la potencia 4. Vamos con la figura 2. La distancia y de la figura 2 que calculamos era 0,15.
0,15 elevado al cuadrado. Y multiplicado por el área, 0,04275. Y aplicando el teorema de los ejes paralelos, entonces a la inercia propia centroidal hay que aumentarle la inercia que arroja el área por la distancia al cuadrado y nos da 2,329. Aquí estamos. Para el tercer caso, la distancia en y vale menos 2, elevado al cuadrado 4. Y 4 multiplicado por el área de la figura azul, que la tenemos en la anterior pantalla, pues es 7,2. Igualmente, aplicando el teorema de los ejes paralelos, a 7,2 le sumamos la propia inercia centroidal y tenemos 7,23. Esta sumatoria nos da la inercia de la figura compuesta con respecto a su eje centroidal global, con respecto a este eje X que estamos marcando aquí. Ahora, si queremos la inercia con respecto al eje Y, con respecto a este eje, ahora vamos a poner a rotar esa figura con respecto a este eje. Las distancias, por consiguiente, son medidas en X. Y aquí teníamos, ya obtuvimos las d sub X, hemos elevado al cuadrado las distancias en X, las hemos multiplicado por el correspondiente área. En la columna aparte hemos obtenido la inercia centroidal en Y, que para la primera es 1 metro por 1,30 al cubo sobre 12. Para la segunda es 3,80 por 0,50 al cubo dividido 12. Y para la tercera es 0,50 por 3,60 elevado al cubo dividido 12. Y sumamos cada valor de área por distancia al cuadrado con la inercia centroidal propia, nos da la inercia respecto al centroide global, y la suma de esas inercias globales nos da la inercia total de la figura compuesta, que en este caso vale 4,5, 4,508, si se quiere, metros a la cuarta. Aquí en este ejemplo escogimos trabajar en metros preferiblemente, porque si usted trabaja en centímetros, 530, eso como después se multiplica o se eleva al cubo, eso da unas dimensiones demasiado grandes, o unos números demasiado grandes. En tanto que en metros, pues, se simplifica. Bueno, este era el ejercicio que quería completarles. Además, como información adicional, en este último cuadrito aparece los cálculos que realizamos para obtener el producto de inercia centroidal. ¿Se acuerdan que el producto de inercia era distancia en X por distancia en Y por área? O al revés, sumatoria de los productos del área multiplicada por la distancia en X y por la distancia en Y. Entonces no es sino multiplicar este de X por este de Y y por el área, y luego hacer la sumatoria, y aquí tiene usted el producto de inercia centroidal. Lo único que no he sacado yo aquí es el momento polar de inercia. Pero ya teniendo esta base, no es sino... Una pregunta, ¿podría volver a repetir la fórmula del producto de inercia, por favor? Aquí está, mira. Sumatoria de área por distancia en X por distancia en Y. Eso lo tienen en la clase anterior. ¿Listo?
Le repito, Listo, entonces, profe. lo único que quedaría faltando aquí en este ejemplo sería el momento polar, que ustedes ya saben también cómo obtener. Pueden sacar muchos ejercicios, aquí hay este ejemplo propuesto. Pero prefiero que ahorita vamos al taller. Este es el ejercicio que quedó propuesto desde hace rato. Aquí están marcados los centroides parciales y en rojo el centroide global. Antes de eso, miremos las pautas del taller. Ustedes tienen aquí tres figuras, figura 1, figura 2, figura 3. Las tres figuras tienen sus dimensiones en función de una variable que está ligada con el número de la lista. Aquí tiene usted x igual a 20 más l quintos, y igual a 50 más l quintos, z igual a 30 más l quintos. Ese L es el número de la lista. O sea que cada quien va a tener datos variables. ¿Y qué pide el taller? Para cada una de las figuras, calcular las inercias centroidales en X0, Y0 y las inercias en los ejes paralelos X y Y que están marcados en rojo. Es decir, lo mismo que hicimos en el ejemplo de ahora. Encontrar el centroide, trabajar la inercia y además trabajar la inercia con respecto al eje X paralelo y al eje Y paralelo. Y en el cuarto, que no aparece figura porque la tienen que hacer ustedes mismos, dice, lo mismo para el área comprendida entre el eje de las X y la función Y igual a L, X al cuadrado menos L, evaluada en X de menos 1 a más 1. Eso es entonces.